Escuchas Planeta Caracol. Estamos en Caracol Radio, avanzamos en Planeta Caracol con todos los temas, los invitados y por supuesto hoy una nota bien interesante y creo en buena hora necesaria porque, bueno, lo que no se oye no existe, lo que no se ve tampoco y qué bueno saber de un mapa de biofísico y de superficie de bosques naturales de Colombia. Sí, está próximo a ser presentado en sociedad, a ser lanzado en público, este mapa que pues, nos deja entender qué está pasando con fenómenos como la deforestación, cuál es la condición de nuestras selvas, de nuestros bosques, es en alto relieve. Esto nos permitirá, por supuesto, que sea una herramienta, claro que sí, de capacitación, de aprendizaje y de concientización sobre lo que pasa con el recurso natural que es fundamental hoy por hoy. No solo hablo de Colombia, sino para la humanidad. Pues bien, para hablar de este tema, saludamos a José Yunis. José es coordinador general del programa REM Colombia Visión Amazonía. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Fidel, muy bien, muchas gracias. Un saludo especial para ti y para tus radioescuchas. Pues José, cuéntanos la importancia y el proceso de este mapa biofísico de la superficie de bosques naturales de Colombia. Es en alto relieve. Cuéntanos cómo comenzó todo ese trabajo, porque allí tuvo que haber habido sin duda investigación, trabajo de campo, tecnología. Cuéntanos cómo fue todo el proceso para lograr este mapa que será presentado próximamente. Bueno, hay como dos o tres cosas que quisiera darte de contexto. Nosotros como programa de cooperación específicamente para reducir deforestación en la Amazonía, una asociación, una junta que han hecho los países de Alemania, Noruega, Reino Unido y Colombia desde hace 10 años y que este año estaremos celebrando 10 años de esta buena unión. Hemos estado trabajando el tema de la deforestación y parte de la celebración un poco es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces tenemos como 2 o 3 eventos muy importantes. Uno, queríamos encontrar un mensaje para Colombia importante y no encontramos mejor que quizás reproducir este mapa de relieve de Colombia que hace tantos años no se imprime y para mostrar no solo la parte biofísica, diciendo que comúnmente sería el relieve, el mapa en relieve de Colombia, es decir, las cordilleras, etcétera, y dónde están esos bosques naturales como un aporte a Colombia para mejor conciencia, mejor educación, mayor, un aporte para la discusión sobre los bosques, dónde están, cuánto queda, dónde están amenazados. Entonces, esta es una de las maneras como vamos a estar celebrando, digamos, estos 10 años en varios eventos. Ya te hablaré de otros, algunos concursos, pero cuando me dices cómo lo hicimos, nosotros y el país tiene unos 25 años de datos de deforestación en Colombia gracias al sistema de monitoreo de bosques y carbono del IDEAM. Son muy buenos datos con las mismas metodologías y ellos nos dicen dónde se ha perdido, cuánto, cuándo y dónde el bosque. Ahora, la idea de este mapa era, hombre, estamos en mitad también de las campañas presidenciales y una manera es llegarle a todo el mundo y decirle con este mapa, mira, una imagen vale más que 1000 palabras, estos son los bosques que tenemos en Colombia, aquí es donde están, aquí es donde los hemos perdido, aquí es donde quedan los porcentajes y en un solo mapa tener información, no solo estos 25 años de deforestación, porque aparece la deforestación total nacional, pero también un detalle de la Amazonía, sino que también decimos cuántas hectáreas y millones de hectáreas tiene Colombia, cuántos de bosque hay en Colombia y en qué regiones y dónde se ha perdido y, como te digo, gráficamente se muestran en ese mapa de relieve. Eso esperamos que sirva para la reflexión del manejo de los bosques en Colombia. Es si quieres, una herramienta, una manera de comunicar la urgencia de protegerlos, ¿no? Claro, ¿no? Restaurarlos, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? Es muy importante, sin duda, y lo menciona José, esta cooperación internacional de los últimos 10 años con Noruega, Reino Unido y Alemania ha sido fundamental, amigos oyentes de Caracol Radio y de Planeta Caracol, para, primero que todo, poner en el foco los bosques, las selvas nuestras, José, y entender lo que está pasando. Tengo entendido, por ejemplo, que por cuenta de la deforestación, aunque ha disminuido en la Amazonía,
pues en la zona colindante entre Amazonía y la región andina, la deforestación ha impactado tremendamente y casi que ha fracturado esa conexión entre el bosque amazónico y la región andina. ¿Esto es así, José? Total, o sea, los bosques que ya estamos perdiendo las conectividades, o sea, varias cosas sobre lo que estás diciendo, quizás dos puntos, ¿no? Ajá. Lo primero es que la tasa de deforestación y la deforestación tienes que verla en periodos largos, tienes que Ok. empezar a tomar un poco más de perspectiva. Yo quisiera y todos quisiéramos que fuera cero la deforestación en Colombia. Eso requiere unos arreglos institucionales todavía que hemos avanzado, pero que hay que profundizar más. Entonces, cuando tú dices que ha reducido la deforestación, sí, es verdad, si lo tomas desde el 2016, 17, es decir, empezamos con unas tasas de deforestación muy altas a nivel nacional de 220.000 hectáreas y 144.000 en el Amazonas para llegar quizás al último año a 111.000 nacional y 77.000. Ujú. Y quizás cuando salga el dato de la deforestación del año pasado, este año, acuérdate que Sí. con 6 meses posterior, quizás estemos en, no sé, 120, un poquito más o menos, pero en la proyección hemos disminuido quizás y en este gobierno habrá disminuido un 37%, creo que fue lo que dijo la ministra de cuando se recibió la deforestación. Eso no quiere decir que estemos contentos o felices. La deforestación debería estar en lo mínimo que Ujú. se pudiera sacar en Colombia, pero las metas de Colombia es llegar a la neta cero en el 2030, a cero deforestación neta. Eso quiere decir que lo que deforestes lo tienes restaurado con bosques y ojalá sea un número cercano a los 50.000 hectáreas, 70.000 hectáreas. Eso es dificilísimo, eso requiere mucho esfuerzo y como estás diciéndolo, está determinado y concentrado en ciertas áreas. Ajá. Una de esas, que es la que estás diciendo ahorita, es la conexión andino-amazónica, Ujú. donde se ha ido perdiendo esa conectividad entre los bosques andinos y los bosques amazónicos, mucho del lado de lo que queda de la Macarena, del lado digamos, del Sumapaz hacia la Ujú. bajada al Meta, donde ya quedan relictos casi que en conectividades. Entonces, eso es uno de los puntos donde hay álgida deforestación, hay otros núcleos activos de la deforestación, hay mapas Ujú. sobre ello donde te dice por porcentajes dónde y cuánto, cuándo y dónde estamos deforestando. Eso es uno, pero digamos, hoy en día tenemos un mejor entendimiento del fenómeno, pero es un fenómeno complejo, por no solo las causas que lo producen, sino también por la complejidad de lo que tienes que poner en juego para disminuirla. Sí. Tienes que tener institucionalidad, tienes Ujú. que tener un sistema de monitoreo, tienes que tener unos instrumentos mucho más claros. Para nosotros tienes que tener una economía de selva, Ujú. donde vivas por lo que produce la selva y donde el bosque y obviamente sus culturas sean lo principal. Y hay que salir del paso también a cosas culturales y otras que pues tenemos metidos y unos modelos de desarrollo que no son buenos, unas ganaderías extensivas en Ujú. áreas que no se deben. Entonces todo eso requiere un andamiaje estatal muy grande, no de gobierno, De estatal, de Estado. país, Ujú. en el largo plazo. Claro. Y en eso es de lo que vamos. Claro, muy bien por este tema de la conectividad del bosque andino con el bosque amazónico. José, tuve la oportunidad de hacer un sobrevuelo en el departamento de Guaviare, departamento del Meta, y ya llegar a Cundinamarca y llegamos a Guaymaral. Qué triste ver cómo lo que tú mencionabas, una ganadería extensiva, cultivos de uso ilícito, en otros casos, inclusive muy próximos a Chiribiquete, lo que me da profundo impacto. También la falta de gobernanza, ¿no? Porque tuve oportunidad de hablar con las comunidades, pero las mismas comunidades pues reclamaban y ya están emprendiendo procesos productivos a partir del bosque. Hablo de helados, hablo de mieles, hablo de hasta forestería. Eh, Qué tristeza que en este debate presidencial se dedicaron al discurso de odio, a la polarización y este tema fundamental, no solo para Colombia, sino para la humanidad, pues debiesen haberlo abocado, ojalá de cara a lo que falta, pues así sea. La gobernanza en estas zonas casi que es nula. ¿Tú qué lectura tienes de ello, José? Pues, o sea, como te dije, el fenómeno de la deforestación, o sea, eso que sobrevolaste, digamos, Ujú. está dentro de unos promedios nacionales. En los Ya. últimos 25 años, el promedio nacional de la deforestación de Colombia ha sido un número de 145.000 hectáreas, más o menos.
Y en la Amazonía esa deforestación promedio habrá sido unos 85.000 hectáreas. A veces sube, a veces baja. O sea, estamos hablando de una deforestación promedio, ¿cierto? Sí. Esos números son altos, grandes, para de todas maneras, que tiene además de eso como la 12ª cobertura forestal, digamos, en una parte importante donde Colombia tiene todavía un 52% de sus bosques. El fenómeno que tú estás hablando tiene que ser atacado desde muchas cosas, desde la aproximación territorial, hasta la gobernanza con las comunidades, hasta las políticas públicas de distintos ministerios. No es lo mismo si Colombia decide conectarse por carretera, así lo hace por aire o si lo hace por agua, menos en unas regiones de estas porque cada una tiene impactos distintos. Sí. Entonces es una serie de instrumentos y mecanismos que tú tienes que poner en el largo plazo y en la cual hemos estado avanzando como país, pero con las dificultades que tú mismo estás señalando. Entonces, independientemente de lo que está, un poco del mensaje nuestro, digamos, en este lado es, hombre, si yo fuera a la campaña, yo lo que estoy preguntándole a las campañas es, ¿a cuánto te comprometes a reducir la deforestación? Dame un porcentaje. No quiero que me digas cosas generales, sino ya tienes los números, tienes determinadas las áreas, los sitios, cómo hemos avanzado. Entonces sería importante es comprometer a las campañas a un porcentaje de reducción a la deforestación que uno no esperaría que fuera menor a los periodos anteriores y que tenga que ver con los compromisos internacionales colombianos, que es del 2030 llegar a la meta cero. Eso es donde debería estar el discurso, digamos, el debate, que es mucho más cuantitativo, más cualitativo, sabemos porcentajes, y que sobre eso montemos las estrategias. Ya de ahí tienes que lidiar con todos los fenómenos que estás hablando. Claro. En Brasil, he tratado de estudiar un poco el tema de Brasil y allí han avanzado, creo, en aprovechar las selvas para productos cosméticos, insumos de alimentos, en fin. Y aunque ellos también tienen un problema serio de deforestación, pues lo han proyectado y sé que eso lo llevan a Europa. Europa pues es muy rigurosa, ese comercio, porque tú tienes que tener una trazabilidad, en fin. Yo creo que acá en Colombia se están dando unos pinos, no sé, José, cómo tú lo veas, pero allí radica la necesidad de potenciar esas dinámicas que los que viven allí en estas regiones de bosque, de selva, pues pudiesen ser los grandes empresarios verdes e impulsar de esa manera una conservación. Es viable, es posible, la cooperación internacional ha sido fundamental para ello, pero ¿el Estado realmente ha cumplido o hay una deuda allí, José? No, yo creo que nosotros hemos avanzado. Tú puedes ver el vaso como lo quieras, ¿no? Ajá. Medio lleno o medio vacío. Y ahora, el ejemplo de Brasil que me traes a colación me parece interesante que lo traigas porque justamente es una aproximación un poco distinta acá y te voy a explicar por qué. Okay. Nosotros cuando empezamos a diseñar políticas, etcétera, sobre de reducción de la deforestación en Colombia, por supuesto que Brasil es un referente nuestro. Lleva muchos más años, alguna capacidad mayor quizás, algunas desarrolladas en algunas, pero miramos muy bien el fenómeno. Y fíjate, te voy a dar un dato sobre Brasil y por qué Colombia quizás está adoptando un modelo que tiene como referente el de Brasil, pero es un poco y un tanto distinto. Brasil, si usted mira el periodo de Bolsonaro, el periodo de Lula antes de Bolsonaro y Lula, digamos en la mitad va Bolsonaro, ¿verdad? Sí. Entonces a Brasil le fueron internacionalizando la selva amazónica y Brasil dijo, esto es un problema de país. Esto de la deforestación se me pasó de un problema interno a un problema internacional. Y agarraron e hicieron una metodología que tenía que ver mucho con control y vigilancia y redujeron a la mitad la deforestación. Y cuando te hablo de la deforestación de Brasil, yo te hablo 8 veces la nuestra. Sí, es tremendo. Es un país, digamos, son de 1.000.000 de hectáreas, de 800.000, no te estoy hablando de 150, lo que sea, es una barbaridad. Si tú piensas, Colombia tiene 114 millones de hectáreas, ¿no? Si Brasil baja uno, es como si estuviera bajando el 1% de Colombia, o sea, acumúlalo. Bueno, bien claro. Entonces dice, no, yo el fenómeno no lo voy a revisar tanto, sube la deforestación. Estoy sobresimplificando. Sí. Ahora vuelve Lula y baja la deforestación con una combinación de políticas de control y vigilancia, alternativas. Bueno, y tú que la digas, ¿qué pasó?
¿por qué entre dos periodos pasó lo que pasa en Brasil? Ellos que tienen más desarrollos tecnológicos, han tenido mucha más, la Amazonía brasilera es totalmente diferente a la colombiana, ahí hay grandes firmas, bueno, un poco de cosas que no voy a poderme explicar ahorita, pero mira, cuando entra alguien y entonces pone solo control y vigilancia, baja, pero no es suficiente, porque después alguien se descuida y sube, y después alguien vuelve con control y vigilancia, baja. Entonces, tendríamos que hacer, y mirando ya el caso colombiano, que es más difícil en todo sistema, digamos, con un conflicto también, etcétera, cosas que tenemos distintas en el territorio. Entonces nosotros dijimos, vea, a menos que hagamos una economía de selva, es decir, que busquemos cómo hacer que el bosque en pie tenga mayor valor que el bosque tumbado, va a ser muy difícil que esto sea en el largo plazo. No es que no requieras control y vigilancia, pero también requieres alternativas, tienes que tener extensión, asistencia, créditos, políticas, es decir, la complejidad que tiene bajar la deforestación, pero tienes que crear un sistema económico que permita que por su economía el bosque esté en pie, también unas partes culturales, defender unos territorios de indígenas, de territorios de comunidades indígenas, que para ellos el bosque es su casa, a ellos no hay que explicarles eso, nadie tumba su propia casa, pero son parte, digamos, de todo eso, también que dan beneficios, distribución de beneficios, unos porque conservan, otros porque no. Entonces, es una combinación de factores lo que Colombia ha buscado para buscar estas alternativas. Entonces vuelvo a tu pregunta original. Mira que Brasil tiene Natura y tiene otras empresas y entonces ellos tratan de hacer algo. No, también Colombia lo está haciendo a otros niveles. Por ejemplo, si tú te metes con productos maderables o no más maderables, en Brasil se conocía el azaí muchísimos años antes que Colombia. Los brasileños tomaban azaí, nosotros casi que llegó por una bebida energizante y la gente empieza a pensarlo, pero hay que montarle una cadena de valor, con un manejo. La gente no conoce el azaí, nosotros somos andinos en su mayoría. Literal. Entonces, digamos, esto no es un conocimiento como el que tenía Brasil en muchos de sus territorios, etcétera. Entonces, te estoy diciendo es que hay una estrategia que incluye el desarrollo de estas actividades, el desarrollo de cadenas de valor de maderables y no maderables, pero esto tiene que tener un arropamiento de todo lado. Tú necesitas la academia que también esté metida en esto y que las investigaciones realmente den sobre eso. Por ejemplo, si vas a hacer un aprovechamiento forestal, hombre, muchas de las maderas ni siquiera sabemos las condiciones físico-mecánicas, las características físico-mecánicas. Entonces, por eso pasé por varias universidades diciendo, mire, hombre, necesitamos para hacer esto cuáles son las características físico-mecánicas, tienes que poner la cabeza en eso. Yo creo que nosotros hemos ido avanzando, estamos en un proceso frágil, hemos ido reduciendo la deforestación, pero nos falta muchísimo para llegar a esto. Camino, digamos, es donde estamos. Ahora bien, si me permites, un poco, digamos, ya sobre lo de los 10 años o la parte de esta. Este es un programa hecho para estar ayudando a Colombia, que se enjunta con el gobierno colombiano, es una cooperación anidada en el gobierno colombiano para transitar sobre esto. Este es un programa que lleva 10 años en el hacer, no son discursos. Es decir, si tú me dices cómo se hace un pago por servicios ambientales, pues lo hicimos y lo monitoreamos, revisamos, nos equivocamos, no nos equivocamos, mejoramos, no mejoramos. Teníamos créditos verdes, no créditos verdes. Tenemos ejemplos donde se han ido monitoreando cada uno para mejorar cada vez y afinar mucho mejor las políticas de la persona que venga y del gobierno que venga. Porque te digo que el problema no es de gobierno, es un problema de país, es un problema de Estado, en el cual uno tiene que fijarse en lo que hizo el otro, si es verdad que quiere bajarlo, y medir y revisar lo que mejor está o no. Para eso estamos. Y finalmente yo te quería hacer si puedo hacer una propaganda. Claro que sí, José. Política Pagada es parte de esta conmemoración, no solo es este mapa, que en próximos días lanzaremos, yo te daré apenas tenga fijada la fecha, pero ya es próximo a lanzarla, y donde vamos a hacer la invitación apropiada y ojalá una difusión con los medios como el tuyo, de que nos permitan hacer este mensaje. Pero la segunda
es que también haremos un concurso para niños y para personas de la Amazonía colombiana. Queremos celebrar con ellos, llevamos mucho tiempo a la mano de ellos, donde vamos a hacer unos concursos en 6 categorías, 4 concursos en 6 categorías, pero básicamente son 4 que van a estar en la página de Visión Amazonía a partir del 1 de junio hasta el 15 de julio, junio a julio, donde hacemos una convocatoria a niños, a jóvenes, a habitantes de la Amazonía, en unas temáticas donde van a ser de bosque, entonces que nos hablen de biodiversidad, ecosistema y recursos desde la región. Gente que cuida el bosque, mujeres de selva, juventud y futuro, producción sostenible, ancestralidad, como lo quieras denominar, o vida cultural, bien sea bien sean indígenas, chamanes, pescadores, que es realidad territorial. Entonces lo vamos a dividir en unas 4 categorías para las mejores fotos, que nos hagan llegar las mejores fotos, que no sean de inteligencia. Se pueden tomar con teléfono. Que se pueden poner con teléfono, lo que sea, pero le vamos a montar ¿cómo se llama? La gente que te revisa, la gente que te filtro, un panel, un evaluador, pero fotógrafo, no nosotros, sino alguien que realmente... Cero IA. Vamos a hacer que no sea cero IA, cero IA, puede ser en blanco y negro, en la que tú quieras. Video, ahí están por supuesto, están las bases del concurso, etcétera, y tal cosa, pero uno es para fotografía, otro es para video. Otros para dibujo, que dividimos, o pinturas, infantil de 8 a 12 años y juvenil de 13 a 17 años, y uno muy bonito de literatura que tenga uno general, el que quiera, pero que sea habitante de la región, y otro especial para pueblos indígenas, para con ellos reflexionar mensajes, ir sobre la región, volver sobre ellos y premiarlos cuando hagamos esta celebración de los 10 años por ahí en septiembre, y donde tenemos todo este tipo de cosas, no solo el mapa que además habíamos presentado, sino también, digamos, las escogencias, la invitación, la exposición de lo mejor que haremos acá para traer la región, digamos, al resto del país. No, sin duda una agenda muy nutrida, qué bonito, inclusiva, y el protagonismo total, las comunidades, las selvas amazónicas en este caso. En buena hora, este mapa biofísico de superficie de bosques naturales de Colombia, de alto relieve, será lanzado en los próximos días, presentado en sociedad y, por supuesto, ese trabajo que dará resultado, esa cooperación de Colombia, Alemania, Reino Unido y Noruega, 10 años sumando esfuerzos para la conservación, para enfrentar la deforestación y que ojalá algún día sea cero y que vivamos de una economía verde de los bosques en estas regiones. Pues José Yunis, coordinador general del programa REM Colombia Visión Amazonía, qué bueno que estés en contacto con los millones de oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol y te deseamos lo mejor. Muchas gracias a ustedes por tenernos acá. Gracias, Fidel. Planeta Caracol es compromiso de vida.